Podfest 14. Arrancamos otro mini podcast con algo que a nosotros nos interesó mucho traer a colación, que es la opinión de un oyente y un fervoroso consumidor de podcast. ¿Con quién estamos? ¿Con quién estoy hablando en este momento? Hola, mi nombre es Matías Fernández, soy oyente, la radio está buenísima. Me encanta lo que hacen, trató muy rico. Sí, soy el representante de los oyentes. Sos el representante del pueblo. Sí, como este el tribuno de la plebe sería. Exactamente. Como este es un podcast democrático, vamos a darle la voz. Me dejaron al pueblo. entrar. Exactamente. Primero, preguntarte cómo arrancaste a escuchar podcast y por qué. La verdad que no sé bien por qué. Lo que sí sé es que hace bastante. Yo hace unos años tenía un blog de literatura que se llamaba Hablando del Asunto, que ya no existe más, pero lo mantengo como en un archivo porque hay mucho material que me gusta que esté online. Y me puse a buscar y vi que ahí en 2008 yo ya recomendaba podcasts de literatura. ¿Nacionales? No, de afuera, ingleses y yanquis, porque de acá no había nada. Y me puse a ver la lista y recomendaba podcasts que siguen siendo buenos hoy en día, que son los de The Guardian, los de New York Times, ese tipo de cosas. Entonces ya en ese entonces ya me interesaba y los escuchaba en iTunes. En inglés, con lo que yo no tengo una formación en inglés, me costaba. Y después, creo que hace un año, 2 años, empecé a escuchar ya en el celular. Sí. Que es como otra historia. Totalmente. Y medio que me subí justo en este renacimiento. Dale, renacimiento, vamos a decir. Que tuvo ahora desde este año, sí. Desde fin del año pasado y este año, bueno, empecé básicamente con Gustavo, con la podcast y alguno más. Pero básicamente empecé a escuchar muchos de afuera y me sirvió para mejorar mi inglés también. A fuerza de escuchar, me di cuenta que ahora tengo un buen inglés. No soy fluente hablando, pero puedo escuchar tranquilamente y entiendo todo y mejoré muchísimo. Entonces ahora puedo escucharlo y no tengo problema. Entonces escucho mucho en inglés y bueno, y ahora... O sea, el idioma no es una barrera para consumir podcast, que lo suele ser en algunos casos. Es una barrera muy fuerte, o sea, para mí no, pero si claro, no, pero o sea, hoy no es una barrera para vos. Pero si no te querés perder lo mejor que hay de podcast, tenés que más o menos manejarte con el inglés, porque es muy evidente que lo mejor todavía, las producciones con más recursos están hechas en inglés. Es muy evidente. Totalmente. Hablando un poco de las producciones en inglés, ya vamos a llegar a lo que es hoy Argentina, seguramente. Sí. ¿Qué te parece que es lo que está rondando, que está como rompiendo los esquemas del podcast tipo de Kevin Smith, que era como el podcast, viste, parangón en Estados Unidos, que fue podcaster, se dedica a Kevin Smith a eso? ¿Cuál es el podcast de hoy que te parece que está rompiendo esos esquemas y está presentando cosas verdaderamente nuevas en el formato? Bueno, no voy a decir ninguna novedad. Yo me hice muy fan de Serial, que es una muy reciente que todo el mundo escucha y que se hizo de repente muy popular, que es como un spin-off de This American Life. Sí. Para los que no lo escucharon, es un podcast que serializa un caso judicial, un pibe que está preso por un asesinato que no se sabe bien si cometió o no, y una periodista retoma el caso y en varios episodios va relevando las pruebas de esa causa para ver si es culpable como parece o no. Lo que me parece interesantísimo es que retoma... No es nuevo en sentido estricto, sino que retoma una tradición del periodismo narrativo que ya existe desde hace un siglo o más, ponele, pero que se fue degradando. Bueno, como todo se va sube y después la decantación después por ahí. Claro, todo tiene su pico, su cenit y su decadencia. Y bueno, este periodismo en algún momento cayó en desgracia y ahora esto lo trae de nuevo con valores que ahora nos resultan interesantes, que es que nos cuenten una buena historia. Exactamente. Que lo hagan bien, que sea entretenido. Son todas cosas que
que no solemos ver en los medios tradicionales que se consumen. Totalmente. Yo además de ser oyente de podcast, antes, ahora ya no tanto, era muy oyente de radio, de AM y de FM, pero fundamentalmente de AM. Todo siempre nacional, no radios online de otros países. No, era muy oyente de radios argentinas, pero en sentido amplio. O sea, escuchaba muchos programas de radios, no solo mainstream, sino radios chicas y todo. Pero en algún momento me saturó la radio, porque la radio se convirtió como en la hija boba de la tele. Básicamente son personajes que están en la tele y que tienen como un kiosquito en la radio. Exactamente. Y no tiene... Como que basta poner a un tipo frente a un micrófono que diga gansadas y grite y hable de la tele, de lo que pasa en la tele. Y es todo un grupo de cosas que a mí como oyente me saturó. Sí, además hay en algunos programas, no vamos a generalizar, pero en algunos programas hay cierta falta de respeto por el oyente a veces en tratar algunos temas que quizás no son o para el horario o no son de un consumo radial masivo. Yo creo que el problema está ahí en esa palabra, en lo masivo. Cuando vos haces algo masivo, tenés que bajar la vara para que entre más gente, más consumo, mejores pautas. Y creo que en esa palabra también está la clave de que el mundo nuevo, el mundo que aparentemente no quiero meterme en una máscara de vendehumo, pero Caruso Lombardi presente. Pero en este supuesto mundo que tenemos por delante, lo más interesante está no en lo masivo, sino en lo particular y en lo específico, y en la capacidad que tenemos de disfrutar de cosas que realmente nos interesan y sacando todo el resto que no nos interesa. Y el hecho de que nosotros nos juntemos acá hoy, haciendo un poquito más de grupo, juntando todos, pero en realidad somos muchas pequeñas minorías de gente, de grupos de oyentes. Porque están, viste, los que los siguen a los gamers, los que siguen a los del cine. A mí me pasa puntualmente por ejemplo, yo no sé nada de cine, no escucho podcast de cine, no sé nada de series, escucho la podcast, por ejemplo, porque por lo que decía él más temprano, que él decía que le ofrece una perspectiva particular sobre las series. A mí lo que me interesa es esa perspectiva. No tanto las series. O sea, que escucho uno de series, que es ese. Pero igual también se da con otros podcast gamers, por ejemplo Expression News, que te comentaban los chicos esos de agarrar un videojuego, desmenuzarlo a tal punto que puede transformarse en algo interesante para escuchar hasta alguien que no consume videojuegos, tranquilamente, porque te hablan del arte, del guión, de la fotografía que tiene el videojuego. Bueno, es que ahí es donde hay que apuntar, ¿no? Es que ahí está precisamente el valor. Ayer escuchaba una entrevista a... ¿Quién era? Perdón, no me acuerdo. ¿En televisión o radio? No, en radio, creo que en un podcast, pero la verdad que ahora no me acuerdo. Lo que quiero puntualizar es que esta idea no es mía, pero que un periodista hablaba de la prensa gráfica. A Nico Artusi si lo escuché, que es un tipo muy piola en este sentido. Decía que hablaban, por ejemplo, de la prensa gráfica y el problema del formato. Cuando vos escribís en la prensa gráfica, en una página, tenés una sección con determinada cantidad de palabras que tenés que cubrir. Cuando llenar, ¿no? Llenar también. Mal Cuando dicho... la sección está establecida, que se convirtió en un estándar, vos tenés que llenar ese espacio. Y a veces la idea es una y es así de chiquita. Y el resto y el resto es zaraza. Surtido Bagley. Claro, entonces... el valor que hay en este tipo de producciones que son los podcasts es que primero uno habla de las cosas que sabe, segundo lo hace por gusto, y tercero que todo lo que sobra, todo lo que es demasía queda fuera. Totalmente. No nos interesa y no hay necesidad de ponerlo porque nadie te obliga, nadie te paga, ojalá en algún momento esa parte entre en la ecuación, pero por el momento eso queda fuera. Eso queda fuera y creo que por el momento está, como una opinión personal, no está bueno que quede afuera porque no hay una... Si vos te fijás cómo se regula la pauta o la intervención comercial en un programa de radio, que hablábamos con Santiago Can hace un ratito también, ya es un poco invasiva y violatoria de ciertos contenidos que uno quizás quiere plantear en la radio y que por pautas uno necesita virar el contenido para llegar a más consumo y es como un tanto invasiva. Acá todavía obviamente no está ni planteado el asunto ni de un crowdfunding para hacer los podcasts, ni nada. No hay nada planteado, entonces es un terreno súper virgen y fértil para empezar a trazar un camino. No, bueno, pero precisamente lo que te da es como los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda.
Digo, vos haces un podcast porque te gusta y vos no vivís de ese podcast. Totalmente. Entonces, si viene mañana Juan de los Palotes y te dice, y loco, te ofrezco 500 mangos, pero por esta publicidad con estas características, y vos decís, a mí 500 mangos, por suerte, porque si hago un podcast es porque pertenezco a cierto estamento social medianamente privilegiado, que 500 mangos no me va a cambiar mi vida de acá a fin de mes, y la verdad que si tengo que vender mi alma o hacer algo que no me gusta por 500 mangos, no lo voy a hacer, porque no me interesa. Si me ofrecía 10 lucas, bueno, te digo, lo pensamos por lo menos un poquito más. Te doy la llave, te doy la contraseña, subilo vos lo que quieras. Pero bueno, por los números que se maneja la publicidad en radio y lo que potencialmente podría llegar a ser podcast, creo que tendría que ser una oferta muy interesante, y en última instancia uno tiene la prerrogativa de decir, mira, esta publicidad o esta mención o esta palabra que tienen los yankees, que es endorsement, viste, como este apoyo público que yo voy a hacer de tu producto, lo voy a hacer en estas y estas condiciones, y si no, no lo voy a hacer porque me quedo pegado en algo que realmente no me interesa. Claro, no te suma, no te interesa participar. No gano nada. Exactamente. Y una pregunta interesante que surgió en el evento es esto de si el podcast puede llegar a introducirse como contenidos enlatados o como contenidos producidos para radios genéricos, o es algo que realmente no van de la mano, la radio y el podcast. Es algo que en algún lugar tiene un punto en común, más allá de ser un programa grabado con voces, que te juntás, que tenés cierta interacción social a través de los micrófonos, y hay un audio, y hay un oyente, más allá de todo eso. Mira, yo creo que también estamos generalizando, pero el camino inverso es mucho más sencillo. Muchos programas de radio terminan distribuyéndose en formato podcast, que es como darle una nueva vida al programa de radio, que es tan efímero que se termina perdiendo. En cambio, del podcast a la radio, no digo que no podría ser, pero en la medida de que el podcast mantenga su bandera de libertad y depende de la propuesta, algunos tendrán un formato más rígido. Sí, totalmente. Pero si vos haces un podcast y hoy tenés material para 20 minutos y mañana tenés material para 58, al programa de radio, al menos que sea una propuesta radial muy alternativa, claro, de una radio muy chica, muy independiente. Es algo que deja de servirle. Claro, porque la radio se maneja por formatos muy rígidos en términos de horarios. Entonces, lo veo difícil, y me parece que en la medida que la conectividad mejore y sea un poco más interesante de la que tenemos ahora, que es bastante que es bastante nada, ¿no? Sí. Ya no va a ser tan necesario. Yo tampoco pienso que la radio vaya a desaparecer, ni que tenga que desaparecer, porque hay muchos programas interesantes también pero sí creo que el podcast y la radio quizás se bifurgen un poquito más de acá a un tiempo. Si es que el podcast, estamos hablando como siempre de la espuma. Totalmente. Porque, del humo, seguimos haciendo humo. Pero somos optimistas, y como nos gusta, esperamos que sea así, que crezca y que se termine convirtiendo en algo más interesante. Totalmente. Bueno, y esa es un poco la idea, diste en un clavo que quería introducir, que es que atrás de grabar un podcast o juntarte con gente que conoces, que quizás sabés o no tanto por ahí de un tema, pero como no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a los chicos, etcétera, sí, que por ahí graban un podcast que ellos ni siquiera consideraban de humor, eran como unas charlas informales entre ellos que se iban generando y que de rebote generan un contenido con mucha identidad, que la gente se ve reflejada en ese contenido, en cómo lo consume, cuándo lo consume, con quiénes lo consume, en qué medios, etcétera. La pregunta es, ¿hay alguna suerte de filosofía atrás de grabar un podcast un poco más profunda que juntarse a grabar de algo? Te tiene que, porque por ejemplo los testimonios de Casals y de los chicos de Checkpoint también, que como uno de los consejos para alguien que va a grabar un podcast es que te guste lo que haces, que lo disfrutes, y el resto seamos libres, y el resto no importa nada. Bueno, es que yo no creo que sea el resto seamos libres, sino que la premisa principal es seamos libres. Porque yo, por ejemplo, por una particularidad mía, por mis gustos o por mi formación, ponele, yo tengo una formación universitaria y aprendí que, por ejemplo, algo que me quedó muy grabado en mí cuando estudio, cuando desarrollo algún tema, es, a mí, por ejemplo, no me interesan las cosas cuando vos me decís, este vaso no es alto, no está lleno
y no flota en el aire. Entonces lo que no es, a mí no me interesa. Me interesa lo que es. Entonces cuando en un programa, cuando en un podcast se ponen a... Estoy escuchando y se ponen a hablar de todas cosas laterales de la propuesta inicial, o cosas que no vienen a cuento, sí, o se ponen a divagar, a mí ya esa propuesta en ese momento no me interesa, porque el lado positivo de que me cuenten una historia o de la descripción de un objeto ya para mí no tiene tanto sentido, pero ese soy yo y me doy cuenta que a mucha otra gente todo eso sí le divierte y le parece importante y le parece relevante. Entonces es fundamental esa idea de libertad y de encontrar tu propio público. Totalmente. En la medida, eso es como un feedback directo, porque no es la radio de la gente, la señora que te deja un mensaje. La radio está pero muy lo buena. vas a ver en las estadísticas. Si de un día para el otro no te escucha nadie, vos vas a decir, bueno, mi propuesta capaz que no está llegando a la gente que yo quisiera llegar, y capaz que no te importa, y vos te interesa hacer ese producto a pesar de los oyentes que tengas o no tengas. Entonces creo que la premisa inicial es la libertad y el placer de lo que que obtengas de lo que estás haciendo. Lo digo como oyente también. Sí, como oyente la verdad que es lindo escucharte hablar así también, porque uno cuando graba, yo no soy ni locutor ni nada, obviamente soy un estudiante de arquitectura que le gusta el cine, habla de vez en cuando, con sus errores, sus falencias, pero se junta con amigos y habla. Y dentro de eso está bueno escucharte hablar a vos, porque seguramente lo que vos sentís ahora es lo que siente mucha gente que por ahí comparte a veces cosas con uno. Ajá. A través de un MP3, que es algo tan virtual que todavía yo no lo logro comprender del todo. Sí. Y la verdad que es muy lindo escucharte hablar así. Y quería preguntarte algo que va de la mano con todo esto, es ¿por qué no grabás un podcast de algo? Lo voy a hacer, es por un tema exclusivamente personal. Yo estoy terminando mi carrera universitaria, este año ya terminé de cursar, me quedan unos poquitos unos exámenes para dar. ¿Qué estudias? Letras. Y ya estoy bastante huevón, ya tendría que haber terminado. Tuve programas de radio cuando era más chico, hice 1000 cosas. Pero bueno. ¿Te interesaría meterte en algo? Tengo un proyecto para hacer algo. No podemos decir más nada. Es que no quiero decir porque no es que sea un secreto. No vender humo. Pero la verdad, a mí me interesaría hacer algo. A mí me interesan mucho los podcasts de características documental. ¿Viste esos que vos escuchás? Sí. Y te cuentan una historia. Me interesa recuperar historias de, no sé, esos que agarran un libro y rescatan una historia y van a buscar testimonios y tienen sonidos de la calle. Sí. Y me interesa ese registro. No me interesa tanto ponerme yo frente a un micrófono y opinar a hablar sobre algo. Claro, el tema de la opinión a mí no me llega. Me interesa producir algo. Entonces tengo una idea sobre eso. Necesito encontrar 1 o 2 personas que me banquen, que me ayuden. Y bueno, si tengo suerte lo haré en 2015, si puedo. Una grata sorpresa. Bueno, yo quería agradecerte por habernos prestado estos 20 minutos, que la verdad que nos gustaría... Vine a las 4 de la tarde. Yo quiero destacar muchas cosas sobre 4 menos 10 llegué. Viniste 4 menos 10, sí. más puntual que nosotros. Primero. Segundo, nos bancás desde el primer día. Bueno, puede ser. Me la voy a poner. Exactamente. Colgate la medalla de honor, colgatela, porque la verdad que para nosotros esto es tan importante como todo lo que dijiste vos ahora. Es un gran resumen de lo que nosotros sentimos al hacer todo este evento. De juntarnos, hablarnos, compartir, empezar a entrecruzar experiencias, obviamente enriquecernos y mejorar, tomar lo que uno da. A mí la verdad que me impresiona mucho todo lo que hicieron, no solo la web y todo eso, sino llegar acá a este centro cultural. El despliegue es muy impresionante, además porque lo hicieron por gusto y por placer, y la movida, y hace un mes que vienen armándolo. En serio es muy impresionante. Yo entre muchos de mis trabajos hice eventos muy grandes y cosas, y la verdad que está bueno, la verdad que hacemos lo que podemos. Da mucha alegría. Bueno, muchas gracias, Mati. Y esperamos tenerte nuevamente en algún episodio. Bueno, ojalá. Ojalá, y espero ponerte ahí el cuadradito. Ojalá me aleje de la misery de los podcasts y empiece a hacer algo, así ya no atemorizo a mi timeline. Bueno, te agradezco mucho. ¿Y querés dar tu Twitter a ver si la gente quiere seguirte para
Mi Twitter es mi nombre, Matías Fernández. Perfecto, un hombre pragmático. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos.